Pues bienvenidos a un episodio de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reinventarnos hoy para el futuro. Pues hoy tenemos una invitada internacional y pues muy cosmopolita, Lucía Pelocchio de Argentina, pero ahora mismo está en Sao Paulo, en Brasil. Entonces, pues bueno, desde Monterrey, Conexión Monterrey-Sao Paulo, pues bienvenida a este episodio de Reventándonos, Lucía. Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer poder conversar con vos hoy. Pues muchas gracias, pues hoy estaremos hablando de temas desde urbanismo, un poquito de arquitectura, de hacer ciudad, de este tema que nos apasiona y hemos tenido alguno que otro invitado también de urbanismo y por ahí tenemos pues varios amigos, ahora sí que dispersos por el mundo, ¿no? Entonces, que es un gran tema que nosotros que nos dedicamos mucho al cambio organizacional, pues también tiene mucho que ver, ¿no? En cuestión de cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sin más, vamos a empezar con un check-in round. Ya saben que aquí es tradición y estamos empezando el año, entonces, bueno, ya casi se va enero, pero si nos puedes compartir un poquito qué metas, propósitos tienes para este año. Bueno, varias, como todas focalizadas en un mismo objetivo, que es continuar fortaleciendo herramientas para que las ciudades se acerquen a este nuevo paradigma de ser ciudades que sean más inteligentes, más sostenibles y más humanas. Este es el lema en el que trabajamos con Trend Smart Cities y todas nuestras estrategias y las acciones que tenemos pensado y que están dentro del Plan 2025 están alineadas con esas tres cuestiones que ya te podré ir contando y podremos ir profundizando a lo largo de nuestra charla. Ah, pues qué genial, me gusta mucho y efectivamente pues eso iremos viendo acá de este lado, pues también crecer un poquito como la consultoría, también como esta cuestión internacional que la tenemos ahí en la sangre y pues es un mundo global y al final creo que tanto en ciudades que se están cambiando y adaptando, también las organizaciones están en un momento de cambio, ¿no? De paradigmas del trabajo y también la forma en que al final colaboramos, convivimos, innovamos, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hacer y es súper interesante, ¿no? Eh, pero bueno, pues me gustaría, ahorita decíamos como off cámaras que como el urbanismo, quizás hay muchas personas que llegan a por distintos lados, ¿no? Hay algunos arquitectos, habrá sociólogos por ahí seguramente, ¿no? Hay de todo un poco. Tú llegas al mundo por el mundo del derecho. También soy abogado, que también aquí también somos, ya no ejerzo, pero ¿cómo puede llegar a ti el urbanismo? Me imagino que también algunas personas te preguntarán, tú como siendo abogada estás en estos temas o cómo fuiste dando y no sé qué ventajas o ¿qué herramientas que te da el derecho o te da el derecho para entender mejor o vivir mejor el urbanismo? Bueno, bien como dices, mi formación inicial es en Derecho y justamente cuando estuve trabajando en un organismo internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la sede en San José, en Costa Rica, tuve la oportunidad de trabajar en muchos casos donde tuve que investigar, tuve que profundizar en causas donde los estados eran demandados por diferentes cuestiones que tenían que ver en lo que hoy podríamos considerar, ¿no? Temas que están dentro de la agenda de ciudades inteligentes, temas como cuestiones ambientales, como acceso a la vivienda, temas de conectividad, eh, entonces así fue que yo ya siempre digo que siempre me gustó mucho la tecnología, siempre me gustó mucho viajar, conocer digamos, y indagar un poco en las diferentes culturas y también en qué pasaba, ¿no? En ese
en esa organización un poco más local y de hecho no es casual que dentro de la carrera de Derecho hice la especialización en Derecho Administrativo, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, cómo se organiza una ciudad. Desde la parte no jurídica, normativa y demás, me especialicé en ese tema. Después tuve esta oportunidad de trabajar en la Corte Interamericana con muchos temas asociados, ¿no? A temas urbanos. Y una cosa lleva a la otra. En un momento viajo a Viena a hacer un curso de relaciones internacionales y escucho hablar de ciudades inteligentes. Y ahí fue justamente donde dije, bueno, este es mi tema, ¿no? Conecta dos temas que yo pensé que en ese momento no tenían mucho que ver, ¿no? Como la tecnología, como las ciudades, como también, digamos, todos los desafíos regulatorios y normativos, ¿no? Que hay con todos estos avances y estas transformaciones que están viendo en las ciudades. Y así fue como el derecho, digamos, me llevó a conocer ese tema para después definitivamente abandonar, por así decirlo, mi carrera jurídica y dedicarme 100% a ayudar a ciudades, a acompañar estos procesos de transformación. Y digo que no es casual. Porque cuando uno también, bueno, mira en perspectiva, como todos los trabajos en los que tuve, siempre estaba como viendo, bueno, cómo se puede modernizar este proceso, cómo se puede automatizar esto, cómo se puede aplicar tecnología para modernizar esta institución. Entonces, como que, digo, en algún punto ya tenía como esos lentes Smart Cities en todos los lugares en los que trabajé. Así que, o sea, no me dedico hoy o no tengo un trabajo típicamente de abogada, pero bueno, fue el derecho el que me hizo descubrir esta temática en la que trabajo hoy y que me apasiona y que también creo bueno, me da, viste, esta como perspectiva amplia, ¿no? De también los desafíos que tienen las transformaciones y cómo también la innovación muchas veces como se ve limitada por que las normas y las bases regulatorias en muchos casos no acompañan esta transformación. Wow. Ah, qué bonito. Y sí, efectivamente, pues tiene, ahí te metiste como a ahora sí, a la esencia mucho de la ciudad y que a veces pues cuesta más, ¿no? También cuando estudiamos derecho, a veces decíamos, oye, pues a veces el derecho es regulatorio, pues muchas veces es reactivo, ¿no? Como que la realidad parece que va un poquito más allá y el derecho a veces tarda en cambiar, ¿no? O la maquinaria de la ciudad o jurídica es muy pesada y a veces pero bueno, podemos llegar ahí y cambiar mucho, ¿no? Como dicen muchas veces el Sí. urbanista llega hasta donde el político quiere, ¿no? El donde quiere regular o donde podemos encontrar un hueco, ¿no? Ahí creo que Sí, y mira, yo creo que así, siempre fui una persona extremadamente práctica ujú, y quizás, o sea, esto que decís, a veces pasa de que desde el derecho algunas cosas se ven como muy abstractas, bueno, la política pública, la norma, y creo que justamente por eso yo me especialicé y... De hecho, uno de mis primeros trabajos fue trabajar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba viendo en ese momento y era esta cuestión de, bueno, poder ver cómo esto se aplica en ese contacto más directo, porque digo, al fin y al cabo la ciudad es ese contacto más directo con el ciudadano. Uno, no sé, recién iniciamos esta conversación y vos me dijiste, ujú. bueno, ¿dónde estás? Y yo no te digo en Brasil, estoy en Sao Paulo, digo, como que uno es ese contacto más próximo para todo, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Totalmente. Y creo que es el tema. Creo, digo, a veces aquí puede haber un poquito confusión, al menos en mi ciudad de Monterrey, porque quizás no nos enseñan mucho los conceptos de ciudad o algunos pues tienen, pues no sé, ciertas aspiraciones o a veces nosotros nos influye mucho que tenemos cerca de Texas, ¿no? Y Texas tiene muchas particularidades, ¿no? Y somos Sí. un poquito tejanos también. Entonces...
pero al final, ¿qué cree que es lo que hace a una ciudad o qué cosas tendríamos que dejar claras o al contrario, es un tema muy, muy abierto y cada uno piensa lo que quiere de la ciudad, pero qué cosas básicas crees tú que diga, mira, esto tendría que ser casi sagrado y las ciudades tendrían que cuidarlo porque si se pierde, pues puede pasar esto o puede pasar lo otro. Sí, o sea, yo, digamos, para responder a tu pregunta, creo que no me centraría en, bueno, qué entendemos por ciudad, digo, donde acá hay una discusión muy grande y hay mucha literatura. Sí, creo que me parece importante focalizar en cuál es esa transformación en la que hoy las ciudades tienen que estar atentas, ¿no? Y creo que esa transformación, y vuelvo a la frase inicial, pasa por tres cuestiones, ¿no? Hoy toda ciudad tiene que estar pensando cómo hacer sus procesos más ágiles, más rápidos, más efectivos, más transparentes, más eficientes. Y eso, digamos, viene muy de la mano de la digitalización, ¿no? ¿Cómo hago que el ciudadano realmente se sienta más próximo de su gobierno? Creo que otro de los ejes, sin dudas, está en cómo la ciudad, digamos, empieza a tener prácticas y acciones más sostenibles. Digamos, no podemos hoy negar los impactos del cambio climático, esto no lo digo ni yo ni vos, lo dice la ciencia. Entonces las ciudades son ese primer, digamos, esa primer franja para hacer frente a los efectos del cambio climático. Hay que pensar en cómo las ciudades son más resilientes, también cómo se adaptan a todos estos efectos del cambio climático. Entonces, la sostenibilidad es otra de esas grandes cuestiones que tiene que estar, porque también vemos que hay una creciente urbanización, ¿no? En el mundo, concretamente en donde estamos nosotros, en Latinoamérica y el Caribe. Sabemos que es una de las zonas más urbanizadas, también sabemos que es una de las zonas más desiguales del mundo, con muchos, bueno, asentamientos informales, barrios populares, mucha brecha digital, problemas de todo tipo, me animo a decir. Eh, entonces, creo que, digamos, acá también es como importante, digamos, construir esta agenda que concilie en algún punto este desarrollo urbano, esta creciente urbanización, pero de una forma bueno, que sea sostenible. Ujú, Y por eso acá esto me lleva al tercer tópico que a mí me parece súper importante, que es, bueno, cómo hacer que las ciudades sean inteligentes, sean sostenibles, pero que principalmente, digamos, sean humanas. Y creo que en este momento, ¿no? En el que se está hablando constantemente de la inteligencia artificial, de la automatización y bueno, y de todas las potencialidades, ¿no? Que sin duda tienen las tecnologías. A mí me parece que cuando hablamos de ciudades, o sea, al fin y al cabo hablamos de personas, porque somos las personas las que vivimos en las ciudades. Entonces me parece importante, digamos, cómo frente a todos estos avances hacer que la ciudad, resguardar, por así decirlo, la ciudad de que sea, ¿no? Ese lugar, bueno, de encuentro, de no perder esta interacción humana que al fin y al cabo es lo que justamente nos hace humanos. ujú. Entonces, bueno, de hecho, mi libro que publiqué el año pasado se llama Ciudades del Futuro, Inteligentes, Sostenibles y Humanas, y te decía, son los ejes en los que desde Trend Smart Cities, digamos, se alinean todas nuestras acciones. Bueno, pues hay mucho que hacer y me encantó este punto tecnológico, ¿no? Porque al final, pues todos tenemos que hacer eh, trámites, ¿no? Podemos tener algún asunto con nuestra ciudad y bueno, sin que lío ir a resolver esto, ¿no? O le tengo que dedicar 2, 3 días, o es una semana en sacar un permiso y que me den cita y que pueda, o sea, la complejidad o en un punto de vista positivo, todo lo que le podemos ahorrar a un ciudadano, si empezamos con ese primer eje, eso es muchísimo, ¿no? Y siendo así como, vamos, como en ese sentido, y pues me empieza a caer bien mi ciudad, si
si el trámite lo puedo hacer bien o al contrario, me cae súper mal mi ciudad y no quiero saber nada de ella si al final no me recibe o no puedo resolver mis problemas, ¿no? Y creo que ahí hay mucho, digo, no sé si solamente sea de latinoamericanas, ¿no? Pero hay un montón de cosas que resolver en ese sentido, ¿no? Y creo que es importante de esto que decís, o sea, dos cuestiones. Por un lado, Ujú, digamos, como algo que muchas veces parece, o sea, que ni percibimos, ¿no? La dimensión que puede tener, cómo impacta en el tiempo ujú, que tenemos las personas. Digo, el hecho de que yo no necesite estar toda una mañana haciendo un trámite administrativo, esto implica que ese tiempo lo puedo dedicar, ¿no? A hacer cualquier otra cosa. Como digo, es toda esta digitalización también digo, y acá este me parece una cuestión sumamente importante, tiene un impacto también económico, digo, que al municipio digitalizar todos estos trámites también le ahorra dinero, muchas veces de todo lo, digamos, la infraestructura, ¿no? Que se gasta en tener espacios físicos, recibir gente, luz, agua, personas ahí, desde el que te da el ticket hasta el que te atiende. Entonces digo, también hay un ujú. impacto de ahorro, ¿no? Del gasto público y creo que esto también es importante cuando hablamos de digitalización y déjame mencionar justamente una startup de hecho mexicana, que se llama Cívica Digital, que justamente trabajan en esto, ¿no? En ayudar a los gobiernos en esta digitalización de estos trámites. Así que quienes nos estén escuchando, los invitamos a que puedan indagar ahí en lo que ellos hacen. Wow, pues yo creo que si tocamos un poquito el tema de emprendedores, pues sí, creo que vale la pena tocarlo, ¿no? Me gusta mucho, nos gusta mucho y parte de eso es el motivo de este podcast, es como esta democratización del saber, de estas conversaciones que a veces pues, nos hace falta, sobre todo mucho en español, ¿no? Que a veces muchas cosas encontramos en inglés o las cosas, oye, seguimos a esta persona, pues resulta que, digo, que bueno, es británico y bueno, lo leemos y ya está, pero dije, ching, que ojalá que se haga más y también eso por tu libro también para Ajá. darle difusión, pero también me gustaría hablar de esos, vamos, de esos emprendedores o personas que también están dentro de la ciudad o que ayudan, como este caso de Cívica Digital. No sé si conozcas como también otros ejemplos o cómo se puedan sumar. Quizás hay muchos emprendedores que no se suman tanto a lo público porque no les da un poquito de reparo o lo que generalmente volvemos a ver a cuestiones más tecnológica o de negocio meramente, ¿no? Pero no sé si tú te has topado en este camino con emprendedores o esa colaboración entre las startups o los jóvenes que quieren empezar a Bien. emprender en temas de ciudad, ¿no? Yo creo que acá lo fundamental, el principal mensaje es hay que empezar a ver el mundo urbano y los desafíos del mundo Mm, urbano como un mundo de oportunidades, ¿no? Obvio que uno puede decir, bueno, no, pero esta ciudad tiene un montón de problemas con el tránsito y quedarnos quejando, pero también en cuanto a nosotros nos quejamos, hay ujú, otros que están inventando una solución para quizás esa falencia, ¿no? que hay en la ciudad, que quizás el sector público no está pudiendo cubrir esa capacidad, por ejemplo, por ponerlo, digamos, en el ejemplo de la movilidad, que es uno de los ujú. grandes dolores de cabeza de muchas ciudades. De hecho, por ejemplo, aquí en Brasil, hace muy poquitos días, una gran empresa que todos conocemos como Uber sacó su servicio de Uber Bus, ¿no? Entonces digo, claro, nosotros podríamos, esto que te digo, ¿no? Como quedarnos diciendo, no, los problemas de transporte y el gobierno que no hace nada, no sé qué. Mientras tanto, hay un privado que está viendo en ese desafío una oportunidad también de negocio, ¿no? Entonces, un poco mi invitación siempre que hablo con emprendedores, con gente que también está queriendo emprender con impacto, es ver la ciudad, ¿no? Y recorrer. A mí me gusta mucho este
concepto de flaneur, ¿no? Que es, bueno, esta persona, ¿no? Que va caminando por la ciudad. Y creo que cuando uno, ¿no? Camina por la ciudad, hay otra frase que a mí me gusta mucho, que es esto de las ciudades son libros que se leen con los pies. Y creo que cuando uno camina en la ciudad, vas viendo, bueno, no, la ciudad está sucia, no se están reciclando cosas, la parada del bus, no sé, no está donde debe estar, me sería más útil, no sé, saber en cuánto tiempo. Digo, y acá entonces hay un mundo de oportunidades para emprender. Justamente, bueno, desde Trend Smart Cities venimos trabajando en el último tiempo mucho con startups, con emprendedores, desde dándoles mentorías, desde generando eventos donde también puedan ver, digamos, todo lo que sucede y todas las oportunidades, ¿no? que hay en el mundo urbano. Y también intentando esto visibilizar también la importancia, ¿no? de emprender con un propósito, al fin y al cabo, también tan noble, me animo a decir, como esto impactar en millones de personas que son las que viven en ciudades, y digo, también, digamos, esto puede ser rentable, digo, estoy solucionando un problema urbano, pero además, digamos, están ganando dinero. Entonces digo, se puede las dos cosas. Así que creo que ahí es un mundo por explorar y creo que concretamente en Latinoamérica la industria, ¿no? Y acá hablo de la industria Smart Cities porque obviamente es a lo que yo me dedico, es una industria que en nuestra región todavía necesita consolidarse, necesita como más apoyo, necesita visibilizarse más como todos estos temas, necesitamos que un emprendedor que, no sé, trabaja en sistemas de telegestión pública, de infraestructura urbana, de gestión de residuos, se autoidentifique, ¿no? como dentro de esta industria, de que tenga más herramientas y más capacidades para poder vender sus soluciones al sector público, que también el sector público, digamos, organizacionalmente se maneja de una forma muy diferente a como lo es un privado. Eh, entonces estamos, bueno, generando diferentes también acciones para fomentar la industria como sí. Wow, pues creo que ahí hay también un montón de cosas que hacer digo, a mí en particular me entusiasma mucho y me gustaría, digo, ya que estamos como que en materia, nos contaras un poquito qué hacen en su consultora en Trend Smart Cities, cómo apoyan, o qué, vamos, qué servicios prestan y qué cosas han ido viendo, ¿no? Que dices, oye, pues esto nos está gustando y justo cuando ahora que entramos a trabajar en ello no nos hemos dado cuenta y no sé, ha habido esta evolución, no sé, cómo cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, desde Tron de Smart Cities, nosotros, o sea, somos una consultora que es especializada en proyectos que tengan el enfoque de ciudad inteligente, es decir, que toquen temas que estén dentro de la agenda de ciudades inteligentes. Entonces, básicamente trabajamos con gobiernos locales, es decir, con ciudades, con empresas de la industria, sean empresas de tecnología, empresas de energía, empresas de movilidad, empresas de infraestructura urbana. Trabajamos, bueno, como te comentaba, también con emprendedores, con startups, con inversores, con organismos multilaterales, es decir, con el ecosistema, ¿no? de ciudades inteligentes en básicamente tres ejes. Uno que tiene que ver con consultoría, desde hacer una política pública, un plan estratégico de Smart Cities, hasta hacer un diagnóstico de ciudad, una hoja de ruta o alguna implementación en concreto. Trabajamos muy fuerte en todo el eje de capacitación y formación, y esto porque también nos hemos dado cuenta de que muchas veces los proyectos asociados a Ciudad Inteligente, si primero, digamos, no se trabaja como en las capacidades internas, en toda esa sensibilización que necesita un municipio, una alcaldía puertas adentro, por más que muchas veces el líder, el alcalde diga, sí, vamos a hacer esto, si después la gente que está en el día a día no se convence, no lo sigue, digamos, no rema el proyecto, es como que queda medio
como con poca energía, ¿no? El proyecto, entonces trabajamos mucho en programas y company, en como talleres a medidas, en workshops de facilitación y demás. Y tenemos un tercer eje que tiene que ver con la comunicación estratégica y especializada en Smart Cities. Y acá trabajamos mucho, obviamente, con lo que tiene que ver, bueno, cómo comunicar un proyecto de Smart Cities puertas adentro del municipio, es decir, cómo hacer para que un proyecto que una alcaldía hace, el ciudadano entienda, ¿no? Bueno, qué beneficios, no sé, tiene un sistema de semaforización inteligente, por ejemplo, eh, que se está invirtiendo, ¿no? Dinero público en eso. Entonces, esa comunicación, como te decía, puertas adentro. Y por otro lado, estamos trabajando también mucho lo que tiene que ver con eh, el Smart City Branding, lo que hoy se empieza a llamar el Smart City Branding, que básicamente es este posicionamiento estratégico en el mapa global que necesitan hoy tener las ciudades para ser ciudades más atractivas, más competitivas, para atraer inversiones, para retener talentos, que es por lo que muchas ciudades, ¿no? compiten hoy. Así que, digamos, toda esta comunicación y este posicionamiento en el ecosistema de ciudades inteligentes es algo en lo que venimos trabajando mucho y también venimos trabajando en este mismo esquema con desarrolladores inmobiliarios, con se están urbanizando algún área, quizás en una escala menor, por así decirlo, en una parte de ciudad, para que también, digamos, puedan aplicar esta visión. Y esto, digamos, este eje de comunicación nos entusiasma mucho porque en algún punto eh, vemos también que cada vez hay más interés, no solo desde tomadores de decisiones, sino también desde el público en general. Un poco, nosotros cuando empezamos a compartir mucha información en nuestras redes sociales y demás, vimos como un gran interés, ¿no? Del otro lado de la pantalla, en las personas que seguían. Entonces, y bueno, venimos haciendo como muchas cosas también en difundir esta agenda, en hacerlo de una manera simple, que cualquier persona pueda entender y que no quede en una conversación de técnicos o de académicos, sino que, digamos, todos hoy tenemos que estar en algún punto involucrados en esto que vos mencionabas, en el hacer ciudad, ¿no? Sí, no, y está súper interesante y creo que es súper necesario lo que hacen. Desde esto de comunicar, que también a veces pueden ser procesos muy largos o cosas también a largo plazo, y decir, bueno, ¿cuáles son esos? ¿Por qué nos sirve esto? ¿Por qué sirve transformarse la ciudad? ¿No? O también me gustó mucho esta parte de que también a veces las empresas, ¿no? Que dices, bueno, pues igual la dirección quiere marcar hacia dónde quiere ir, pero hay un gap interesante de habilidades, de entender un poquito, salir un poquito de la operación y también ver la visión, ¿no? Creo que ahí hay un montón de cosas que hace falta, ¿no? Y que creo que también se hace eso es una buena labor la que hacen, porque al final la ciudad, pues, a diferencia de la organización, pues no lo viven solamente la gente que trabaja ahí, ¿no? Sino los que vivimos en una ciudad, pues somos un montón, ¿no? Entonces, creo que en eso, vamos, es un acto impacto lo que hace, ¿no? Porque está muy interesante, ¿no? Al menos así Y, suena. y- y por eso, o sea, en relación a esto que decís, mira, yo soy una convencida también de que Ujú. cualquier tipo de proyecto que involucre temas de ciudad, justamente, tiene que ser visto desde esta perspectiva amplia, desde una perspectiva holística, y en algún Ujú. punto es esto de decir, bueno, necesitamos una perspectiva hoy urbana, necesitamos una perspectiva desde cuestiones de sostenibilidad, necesitamos la perspectiva del especialista en tecnología que nos puede decir de dónde sacar datos, necesitamos como estos análisis más antropológicos, más sociológicos, porque al fin y al cabo, digamos, en los espacios urbanos pasan cosas, a las personas les pasan cosas, ¿no? Hoy Ujú. también hablamos mucho de las neurociencias y de cómo el entorno nos afecta, para bien o para Sí. mal. Entonces, esa es también un poco
la perspectiva que intentamos promover y bueno, y de hecho, o sea, los proyectos nosotros los intentamos siempre abordar con perfiles y profesionales de diferentes áreas porque creemos que la ciudad como sistema complejo que es Mm. necesita también ese abordaje. Creo que ahí hay, pues es como esa visión sistémica, ¿no? Al final, y por ahí creo que hay un tema bastante interesante, digo, no sé si les ha tocado o lo tocan, que es como, que nos gusta mucho, y nosotros le llamamos mucho lo del famoso NIMBY, ¿no? Lo de Not in my backyard, ¿no? Que a veces, pues sí, que hay mucho cambio y pasa también en las empresas, oye, pues está muy bien, pero el director no quiere cambiar porque, pues no, si se cambian son ustedes, ¿no? No sé si cómo se puede quitar como ese freno, ¿no? Y pues sí, está muy bien que hagan espacios públicos, pero bueno, en mi fraccionamiento no lo toques, o en mi barrio, fíjate que aquí queremos que siga igual. No sé cómo vean eso. Por supuesto que pasa. Y por eso es que nosotros nos gusta como mucho esto bueno, arranquemos como un proyecto y demás con esta parte también de sensibilización. Bueno, no sé, por poner un ejemplo que esto ha pasado mucho en muchas ciudades. Sí, pongo una bicisenda, pero no es pongo una bicisenda, una ciclovía de un día para el otro, sin, viste, como a trabajar un poco en esta, bueno, educación, tanto del peatón, del ciclista, Mm. del que va en auto, ¿no? Porque obvio que si uno también hace las cosas drásticamente de un día para el otro, y es probable que fracase, que la opinión pública no esté de acuerdo, que los Ujú. medios de comunicación estén atacando lo que, la decisión que se tomó, que la gente se esté quejando, que, Mm. digamos, aparezcan problemas asociados a eso. Entonces creo que también, digo, es a veces como tener un poco más de paciencia, cómo trabajar en el proceso, porque todos los temas urbanos, o sea, el que venga y te diga, no, hacemos esto de un día para el otro, es un éxito, o sea, te está mintiendo, toda transformación urbana. Es un proceso y ese proceso hay que trabajarlo, ¿no? Hay que decir, bueno, en esta primera etapa hagamos esto, o sea, aseguremos el éxito del proceso. Eh, entonces creo que también, digamos, es esto de trabajar desde el mindset de las personas, Mm. desde entender por qué se hace, a qué corresponden esas medidas. Bueno, es porque quiero ser más sostenible, es porque me quiero descarbonizar, es porque todos tenemos que contribuir a ser más conscientes de la forma en la que nos movemos, es porque los índices de contaminación están muy altos. Digo, a veces también hay que explicarle al ciudadano Mm. un poco de contexto y no decirle, bueno, a partir de mañana, no sé, esto que se hacía presencial, lo tenés que hacer por acá y la persona no sabe, digamos, ni, digamos, dónde tiene que apretar un botón para hacer el trámite, ¿no? Eh, entonces creo que digo, también forma, digamos, un poco parte de esa transformación el trabajar en ese proceso. Me encanta, sí, porque, digo, así como puede funcionar en una ciudad, también pasa en esas ciudades, ¿no? O sea, oye, no nos enteramos del cambio que va a haber, o no nos pusimos a pensar el problema que le podemos causar a esa persona si de la noche a la mañana cambian o lo que fuera, ¿no? Y es el pan de cada día, ¿no? Que en la ciudad, pues, oye, pues no me enteré, y quizás hasta el cambio era bueno, pero como dices, lo aceleramos y nos llevamos entre las piernas a tanta gente. Creo que ahí hay también un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí, y creo que, o sea, digo, hablábamos de trabajar en el proceso y creo que también es y trabajar en el proceso y en las personas, ¿no? Porque Mm. digo, y volviendo a este ejemplo que veníamos dando bueno, la digitalización que muchas veces se está haciendo y que es necesaria, pero quizás las personas no están todas hoy en el mismo estadio. Obviamente que, no sé, mi hermana más chica no va a estar en el mismo estadio que está mi abuela para Mm. hacer un trámite, digamos, digamos, y entender toda esta dinámica. Entonces digo, también es como cuando uno entiende el proceso, entiende que dentro del proceso hay diferentes
personas de diferentes edades, de diferentes lugares, con diferentes accesos, sea en este caso a conectividad o lo que fuere, como también atender esas diferentes demandas. Creo que hoy es necesario esto, quizás cuando digamos, todos estos temas estén en otro estadio más avanzado, quizás ahí el nivel de discusión es otro, pero hoy tenemos que atender un poco estas diferentes necesidades, ¿no? Sí, 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 total. Y otras cosas que vas hablando, digo, ahí ahorita yo también les recomiendo que pues, escribes mucho en LinkedIn, también pondremos tu link a tu perfil, ¿no? Y creo que ahí también pues, compartes mucho y creo que también para las personas que quizás no sean o expertas en el tema, pues también ayuda mucho a que vayan entendiendo esos temas también. Gracias, gracias por ello. Y ahí hablabas un poquito también de utilizar el Foresight, ¿no? Como herramienta, ¿no? Y como, pues, aquí leo un poquito lo que pone, dice, para vislumbrar escenarios urbanos futuros, es una alternativa a considerar por quienes tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, ¿no? Eh, no sé si, digo, también vemos por ahí como ese boom, ¿no? De que qué va a pasar con nuestra ciudad. Aquí, por ejemplo, en Monterrey, pues va a ser parte de o va a ser una de las sedes en México del Mundial, ¿no? Del 2026, entonces como que nos pone un poquito esa presión. No va a estar Messi por aquí, creo que va a estar en Ciudad de México, pero, pero sí, o sea, no sé si en tu experiencia, si les sea rentable a las empresas, si sea una herramienta vamos, que sea muy deseable, que valdría la pena utilizarla o hay veces que, pues no sé, que también se puede jugar con el futuro y manipularlo un poco. No sé si sea una buena herramienta para utilizar con con la ciudad. Ujú. Nosotros promovemos mucho el seguir las tendencias urbanas, ¿no? Ujú, Siempre digo, uno puede hablar de futuro, pero siempre hay algunos indicios que ujú, nos empiezan como a dar señales de para dónde van las cosas, ¿no? Un poco esto que hablamos, bueno, la digitalización es uno de estos indicios. La sostenibilidad es otro de estos indicios. Bueno, sí, en este boom de la automatización y donde todo es súper tecnológico, bueno, queremos, digamos, entregar todo a los algoritmos y que los algoritmos tomen decisiones por nosotros. O sea, son preguntas que creo que son válidas hacernos en este momento, ¿no? De cambios de paradigmas, de tantas transformaciones y de revoluciones. ujú, Em, pero creo que digamos, hay que también trabajar en herramientas. Una de estas herramientas es esto bueno, justamente vos mencionabas y es una herramienta con la que nosotros venimos trabajando ya hace unos años, que se llama World Building, que es una forma, digamos, de ayudar a las ciudades a que se puedan preparar para diferentes hipótesis, porque también cuando uno habla de futuro, habla de, en algún punto, de incerteza, ¿no? No sabemos qué. Sí, podemos decir, bueno, podría llegar a pasar esto, pero bueno, preparémonos para esta opción B y esta opción C, porque tampoco tenemos certeza de lo que va a pasar. Entonces creo que es un poco esto, ir como siguiendo estas tendencias, tener herramientas para prepararse y creo que en esto de planificar, ¿no? Hacia futuro, creo que más que nunca y después de los learnings que nos dejó la pandemia, es también tener cierta flexibilidad para poder adaptarse, ¿no? Y tener un poco de cintura para decir, bueno, estaba yendo en una dirección, pero quizás tenga que enderezar alguna cuestión, ¿no? Y tener ese margen y esa flexibilidad para poder hacerlo. Sí, y creo que en esa línea que dices tú de las tendencias también, digo, me pareció bien interesante, porque quizás ahorita hablamos de Smart Cities, pero también hablas como esta del Climate Cities, ¿no? Eh, no sé si esta, ahora sí que pues tendencia y podría ser, no sé en qué ciudades más realidad, quizás, no sé, igual en ciudades como tipo Bilbao, así que pone un poquito más de acento también toda la cuestión ecológica y demás. Pero pues no sé si ya estamos ahí o qué pasos tendríamos que estar ahí o qué tú hoy sabes que en la agenda de esta ciudad tiene que estar sí o sí o en el Climate City, ¿no? O sea, ¿crees que Sí, sí podamos lograrlo? sí, o sea, un poco el hablar de climate cities es
o de Climate Smart Cities es justamente para, en algún punto, desde la denominación, desde el concepto, de destacar, ¿no?, la importancia que tienen las cuestiones ambientales, las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático dentro de la agenda de sostenibilidad. Hoy por hoy también hablar de una ciudad inteligente, o sea, es hablar de una ciudad sostenible. Hoy una ciudad no es inteligente solo porque usa tecnología, sino que una ciudad es inteligente si sabe, digamos, conectar, por así decirlo, la inteligencia artificial con esta inteligencia humana o colectiva, que es en algún punto lo que lo que podemos denominar la inteligencia urbana, ¿no? Y hoy, digamos, y en la coyuntura y en el contexto en el que estamos, esta agenda de ciudades inteligentes tiene que sí o sí, digamos, estar alineada a cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Como la ciudad es más resiliente, como la ciudad evita inundaciones, catástrofes climáticas, cómo previene diferentes cuestiones, cómo aplico tecnologías de visualización de datos, gemelos digitales, o diferentes herramientas justamente para acompañar estos objetivos, ¿no? Cómo se implementan soluciones basadas en la naturaleza, como un parque, no sé, por ejemplo, puede evitar inundaciones en una ciudad. Entonces hay mucho de esto y hoy, por más que uno hable de smart cities simplemente así, rápido y al pasar, cuando uno profundiza en los proyectos que están digamos, por dentro de la agenda, claramente está la sostenibilidad, ¿no? La ONU, por ejemplo, habla de inteligentes, sustainable smart cities, este otro término que vos mencionabas, el hablar de climate smart cities. Entonces, o sea, viene como ya hoy dentro del mismo combo. Ujú. Pues creo que ahí también hay un montón de que hacer y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, ahora que fue, me gustó mucho ciertas cosas, no todas, pero creo que en general me gustó mucho las Olimpiadas de París, ¿no? Que quisieron más, que invitaran a la Bueno, ciudad, ¿no? Que ahí teniendo la Torre Eiffel de fondo, el, y había otro problema con el Sena, ¿no? Todo lo que encontraron debajo, digo, no sé si... Luego, ojalá que les dé puntos para que tengan el tema ahí, ¿no? Pero cosas muy bonitas que también me pareció que hizo París como en la pandemia, pues habilitar toda la avenida que va al lado del Sena y ahora es totalmente ciclista, exacto. ¿no? ¿Mm? Entonces, no sé si vamos, que vengan por ahí un poquito, ¿no? Esto de, bueno, aquí la agenda aquí del Mundial, esos motivos, tú, que me gustaría que nos dijeras o compartir, bueno, nosotros como igual ciudadanos, quizás no, pues no nos dedicamos, aunque a mí me gusta mucho el tema de ciudad, pero no nos dedicamos o no tenemos alguna consultora o no somos profesores de ello o no tenemos como una incidencia o no trabajamos en una dependencia de gobierno o algo, ¿cómo qué podemos hacer o cómo tendríamos nosotros que empujar o decir, chin, pues a veces a nivel personal a veces me siento muy chin, me siento a veces un poquito impotente, ¿no? De que si supiéramos un poquito más de esto o si viviéramos de otra forma, no sé qué podríamos hacer nosotros. Yo creo realmente que no hay nadie que esté exento de esta agenda. ¿Y por qué lo digo? Porque por supuesto que si alguien trabaja en el sector público, puede ver más cómo los proyectos y las iniciativas en las que trabaja tienen un impacto, ¿no?, en la ciudad. Pero si uno trabaja en el sector privado, ¿no? Digamos, en términos generales, las actividades que las empresas hacen terminan también teniendo un impacto, sea porque contaminan, sea porque, no sé, ayudan a las personas a trasladarse de un lugar al otro, sea porque brindan algún servicio que les permite a las personas hacer determinada cosa, sea, no sé, un servicio de telecomunicaciones que nos permite conectarnos, sea cuestiones que tengan que ver con energía, que, bueno, todo lo que permiten, ¿no?, a las ciudades y todo lo que se viene, pensando en la electrificación de la movilidad y demás. Entonces creo que realmente hoy las empresas también tienen que estar muy presentes, ¿no?, de este tema del impacto, ser más conscientes del impacto
que tienen sus productos, sus servicios en las personas, en el territorio, en el generar comunidad también. Y creo que no, ahí yendo a esto que vos focalizás, ¿no? La persona, el ciudadano, ¿no? Que dice, bueno, no, yo, o sea, ¿qué tengo que ver con la agenda de Smart Cities? Y realmente cada uno de nosotros como ciudadanos también podemos contribuir, ¿no? A ese futuro, ese anhelado futuro de las ciudades, ¿no? Porque uno piensa, bueno, sí, la ciudad del futuro, ahora también está como esto del 2030, el 2050 y todas las ciudades que se repiensan a tal año. En realidad, o sea, no es que de repente en el 2050 Monterrey, Sao Paulo, la ciudad que sea, así, se da vuelta y es otra. No, claramente va a ser como la consecuencia, ¿no? de las acciones, de las políticas que se están implementando hoy, de los hábitos, de las costumbres que tenemos las personas, de la cultura, ¿no? de muchas cosas. Bueno, tenemos una cultura de andar, de hacer, no sé, 10 minutos en auto, o esos 10 minutos los preferimos hacer caminando. Digo, también todo esto tiene un impacto, ¿no? Desde las decisiones que uno como ciudadano toma en nuestro entorno. Entonces, realmente creo que no hay nadie que esté exento del hacer ciudad y de también del impactar y de contribuir a que un futuro que sabemos que es inminentemente urbano sea un futuro que podamos decir donde vivamos bien, donde podamos asegurar, ¿no? ciertas condiciones, ¿no? de dignidad humana. Perfecto, pues creo que estaremos hablando un montón del tema y creo que va para mucho y hay muchas aristas y también talleres o paneles, hay mucho que hablar e informar y en particular a mí me ilusiona mucho y escuchar expertos como tú de muchas partes del mundo. Pero bueno, creo que te seguiremos ahí la pista y ojalá que podamos coincidir en algún lugar más adelante, porque sí, es algo que, vamos, que tenemos que entrarle todos y al final también compartir las cosas que han funcionado en alguna ciudad o que no han funcionado. Yo creo que hay mucho que contar y que muchas ciudades pues también nos llevan ventaja, ¿no? En ese sentido. Pero creo que es un buen lugar pues, para hacer nuestra pregunta final, ¿qué futuro a ti te ilusiona a nivel personal, a nivel profesional? ¿Cómo ves como este futuro preferido para ti? Ujú. Bueno, yo trabajo todos los días de mi vida para justamente ayudar a las ciudades a que sean lugares mejores para vivir, a que puedan tener, así sea un mínimo, ¿no? de mejora. Y me ilusiona con que el futuro, quizás el futuro que yo viva cuando ya sea muy grande o que vivan mis hijos, sea un futuro mucho más verde, mucho más sostenible, que sea conectado, pero espero que las personas tengamos también esa sabiduría y esa inteligencia de poder también poner un control, poner un límite y no dejar todo en manos de algoritmos, y un sano balance, un sano equilibrio, ¿no? Entre la digitalización y principalmente, ¿no? sobre eso que nos hace personas, que nos hace humanos y todas esas cosas que nos hacen elegir, ¿no? las ciudades que se potencien, pero de una forma saludable. Wow, pues también me ilusiona mucho esto que dices, ojalá que así sea y seguro que de a poquito iremos dando pasos al frente, ya se están dando pasos, pero creo que hay muchas personas muy buenas como tú que están ahí y bueno, que también nosotros apoyamos en cierta medida. Y nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos mucho y gracias por estar aquí en Reventando los Podcasts. Bueno, muchísimas gracias a ti, Luis, por el espacio,
por permitirme hablar de un tema que quizás se nota, me apasiona. Así que, bueno, invitadísimos también a que quienes nos han escuchado, bueno, que podamos seguir en contacto, que también indaguen un poquito más en lo que hacemos de Trend Smart Cities y, por qué no, que nos crucemos en algún momento, que podamos también ayudarlos en algún desafío que puedan tener. Así que estaré en este año en México en más de una oportunidad, Ah, así que seguimos en contacto. genial, pues por aquí nos vemos por Monterrey, por México. Y nada, pues ya sabes que Reventar en los Podcasts es un podcast donde, pues ahora sí que producido por un servidor y también por Polymath y que co-creamos organizaciones ambidiestras aquí. Bueno, pues voy a reinventar algo, que estés muy bien. Chao. Chao, Gracias, chao. Lucía. A Chao. ti.